Se ve, ¿no es cierto? Se ve. Ah, joya. ¿Quieres que arranque o...? Dale, dale, empezá si querés. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la redacción de textos de las ciencias sociales. No sé si quieres pasar también. Bueno, primero vamos a hacer una breve introducción sobre el acto de escribir y demás cuestiones de la producción de textos, y después nos vamos a centrar en los diferentes tipos de textos que ustedes van a poder elaborar. Bueno, el acto de escribir moviliza nuestro pensamiento creativo, que nos permite resolver problemas de manera no rutinaria o automatizada. Justamente toda tarea de escritura es concebida como una actividad de resolución de problemas. Para alcanzar el objetivo, nosotros como escritores de ese texto necesitamos construir una representación ajustada del problema al que nos vamos a enfrentar, ya que una evaluación imprecisa o incompleta puede conducir a una resolución inadecuada de esa producción que vamos a estar realizando. Por eso es necesario adecuar la estructura al contexto en el que se encuentra o se presenta dicha producción. El proceso de escritura tiene diferentes pasos. El primero es la de planificar, que consta de leer, investigar, organizar, generar ideas que nosotros vamos a ir incluyendo en nuestro texto. Una vez que nosotros tenemos leído toda la información, recabado información adicional que queremos agregar o que nos falta, y teniendo más o menos una estructura de lo que queremos plantear, vamos a pasar a la etapa de redacción, que es justamente la producción del texto. Y por último, debemos evaluar y revisar para, digamos, detectar o, no sé, o generar cambios y adaptaciones que vamos detectando a medida que vamos leyendo la producción. Y esto debe ser un proceso continuo, digamos, no es que simplemente lo hacemos una vez y ya está. Siempre hay que volver a releer, por más de que ya hayamos hecho cambios y adaptaciones en el texto. Perdón, si querés lo saqué. Madera. Bueno, planificar significa tomar decisiones estratégicas acerca de lo que vamos a plasmar en nuestra producción. Lo debemos pensar como una burbuja que orienta el trayecto, como una burbuja, escucha, como una brújula, perdón, que orienta el trayecto, pero que puede ajustarse a un cambio de rumbo si fuera necesario. Esto es de lo de planificar y reevaluar. Cuando planificamos, siempre es recomendable reformular o formular un objetivo de una manera clara y precisa y explícita para, digamos, como nuestro eje de lo que va a ser nuestra producción. A medida que vamos escribiendo, vamos cotejando nuestros textos con este objetivo, con la imagen que nos formamos acerca del lector al que nos dirigimos y con los medios de los que disponemos para la presentación de dicha producción. Bueno, ahora les vamos a dar algunos tips específicos que les pueden ir sirviendo a medida que tengan que redactar cualquier texto que se les presente de acá en adelante, digamos, para cualquier materia en realidad lo pueden llegar a usar, pero particularmente en esta materia les va a ser sumamente útil, porque cuando vean, bueno, ya lo deben estar viendo en realidad, que una a la hora de ponerse a escribir o a redactar un trabajo, no es que tiene que agarrar y transcribir literalmente las diferentes cosas que dicen los textos, sino que hay que generar una producción. ¿Y cómo hacer para generar esa producción? Bueno, acá les traemos algunas cosas como para que les sirva de guía para realizarlo. En primera instancia, es muy importante Quiero preguntar por las dudas Sí. para no tener... Sí, Angie, preguntarme, no hay drama, lo que quieras. No, perdón, viste que se me desconectó. Después, al final, te voy a pedir la primera de los objetivos. Ahora seguí, perdóname. Sí, Estaba hablando con otra cosa. ¿por qué querés que retomemos la primera parte o a qué te referís? No, solo la filmina anterior que decía objetivos. ¿Acá? ¿Esta te referías?
No sé si a esta Filmina te Sí, referías. sí, era esa, sí, porque enganché ahí y quería leerla completa, si engancho Ah, con lo que estás bueno, diciendo. genial. Y, Sí, básicamente lo que explicó acá sí, Cande, ella perfecto, lo que comentaba era que uno a la hora de escribir, básicamente tiene que generar una planificación, o sea, nosotros no podemos ponernos a escribir sin saber acerca de qué cosa escribimos. Entonces, en esa clave justamente es fundamental que nosotros sepamos cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta. Y cuanto más perfecto. explícito Y en o base a cuanto, eso, digamos, Mm. dale, Ander, termina, después sumo algo. no, que cuanto más explícito y cuanto más preciso sea el objetivo que nosotras nos planteemos a la hora de escribir, más fácil se nos va a hacer redactar ese texto. Más fácil van a salir sobre todo las Buenísimo, primeras sí. ideas, digamos. ¿Vos querías agregar algo? Y Gracias, esto sí, de que ahora para ya engancho con eso. plantear el objetivo es fundamental, digamos, hacer una lectura previa de todo el material que tengamos, de material extra que querramos buscar para profundizar alguna cuestión. Digamos, no es que primero planteamos el objetivo y quizás después nos pongamos a leer, sino a la inversa. Nuestro objetivo surge de esa lectura previa para determinar, bueno, de este texto, sobre qué me voy a centrar o sobre qué ideas voy a trabajar. Sí, Muchísimas exactamente. gracias. Y siempre y cuando también teniendo en cuenta las consignas que nos vayan haciendo, porque, o sea, uno parte de una consigna que generalmente nos dan en la facultad para hacer, luego después nos dirigimos a la bibliografía, como comenta Candel, lo tenemos que leer completa, y luego, una vez de realizar esos dos puntos, podemos generar esta planificación y a partir de la misma un objetivo específico delimitado acerca de qué es lo que queremos lograr para cumplir con esa consigna determinada. Buenísimo, gracias. Ahora sí. Ah, genial. Sí, pregunten lo que quieran, no hay problema. Bueno, como comentaba recién, el primer punto que por ahí podemos realizar es hacer como una lluvia de ideas o un torbellino de ideas, también se le llama, en clave, por ejemplo, sentarse en la mesa con una hoja en blanco y una virome y empezar a escribir algunas ideas que nosotras planteemos a partir de ese objetivo primario que nos hemos planteado con anterioridad, digamos. No necesariamente tienen que estar relacionadas esas ideas entre sí, sino que pueden ser como frases o palabras sueltas, porque de todas formas después los vamos a ir encadenando. Esta sería como la primer base o el primer bosquejo para iniciar la escritura. Luego tenemos que realizar un esquema, ¿sí? O sea, básicamente poner en orden todas aquellas ideas o frases que estuvimos bosquejando en un primer momento. Y para esto es fundamental el uso, por ejemplo, de mapas conceptuales. No sé si ustedes estuvieron en el taller, en el primer taller que dictamos, que fue justamente armado de mapas conceptuales, y que si no lo vieron lo pueden repasar y que realmente les puede servir un montón porque es un tipo de esquema que se puede utilizar y que es muy útil en este tipo digamos, de trabajos, ¿no? Porque es bastante organizado y de alguna manera cumple con estas características de poder ubicar según el rango de importancia las diferentes ideas, también puede demostrar cuáles son los aspectos más importantes de cada una de esas ideas. De todas formas, se pueden usar otros esquemas, no necesariamente tiene que ser sí o sí un mapa conceptual, pero bueno, nosotros les sugerimos que los pueden utilizar ya que, bueno, justamente los hemos estado trabajando con anterioridad. El siguiente paso es establecer como una continuidad entre las diferentes ideas que vayamos planteando. ¿Qué significa esto? Que nosotras a la hora de redactar los diferentes párrafos, al principio podemos plantear las ideas por separado, pero a medida que vayamos desarrollando el texto, tenemos que garantizar que exista una conexión entre los diferentes párrafos que vayamos planteando para que efectivamente se trate de un texto. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, se utilizan mucho los conectores. Acá nosotras les pusimos algunos ejemplos y también los clasificamos en tipos de conectores.
de todas formas hay muchísimos conectores. Y a la hora de escribir, una cosa que les puede servir mucho es ir buscando en internet. O sea, yo lo uso todo el tiempo a esto y la verdad que me sirve un montón, porque por ahí uno está horas escribiendo y se bloquea, dice, ya no sé más qué conectores usar porque ya usé todo lo que se me ocurre. Bueno, entonces agarren, buscan en internet conectores de, por ejemplo, causa y efecto. Y les van a aparecer listas enteras de conectores. Entonces ahí pueden usar más variedad de palabras, van agregando vocabulario. Lo mismo pueden hacer, por ejemplo, con los sinónimos. Otra cosa que se usa un montón, que acá nos olvidamos de agregárselos, pero uno cuando está redactando los textos, por ahí para no repetir tantas veces la misma palabra, o puede usar pronombres, o puede reemplazar las palabras también por sinónimos. Y tanto los pronombres como los sinónimos, ustedes pueden buscar también listas en internet según lo que vayan necesitando. Por ejemplo, no sé, sinónimo de la palabra proponer. Sirve un montón, por ejemplo, buscar sinónimos de verbos, porque por ahí uno tiende a utilizar siempre los mismos verbos. Y es interesante tratar de ir incorporando nuevo vocabulario. Bueno. Y también tener en cuenta usar palabras que sean más académicas por ahí. O sea, no usar el pero siempre. Usar el sin embargo o algún otro que sea un vocabulario más académico, porque eso también suma a la hora de presentar un trabajo. Sí, totalmente. Eso es re importante. Además, ahora más adelante lo vamos a ver, por ejemplo, en algunos textos, como por ejemplo en los textos argumentativos, la cuestión estética a la hora de la lectura puede determinar mucho la forma en la que convences o no convences a la persona que está leyendo ese texto. Y a veces uno tiene que utilizar fundamentaciones para lograr cualquier cosa, o sea, no solo para la facultad, y es fundamental tener un vocabulario bastante amplio. Bueno, acá le pusimos esta frase porque la verdad que es sumamente importante tener en cuenta que no es que uno agarra, se sienta a escribir el texto, ya lo escribe a la primera y no lo revisa más. No, o sea, todo lo contrario. Uno tiene que leer y releer un montón de veces y corregirlo muchas veces hasta que va tomando forma. O sea, no frustrarse a la primera y decir, bueno, hasta acá llegué, no me sale, mejorarlo. Siempre se puede mejorarlo, o sea, siempre se puede aprender más. Es cuestión de practicar y utilizar todas estas técnicas o estos tips que les estamos comentando. Entonces, la evaluación es constante a lo largo de todo el proceso de composición. Una vez que has dado forma a un borrador, puedes dedicarte a la revisión y edición. ¿Qué es la revisión y la edición? Bueno, acá es justamente esto que les comentaba. Hay que tener una lectura crítica del trabajo antes de entregarlo. O sea, tenemos que chequear que no tenga errores de ortografía, que esté bien organizado, que haya coherencia en las ideas, que haya conexión entre los diferentes párrafos, haber utilizado correctamente los conectores, haber utilizado sinónimos, haber utilizado diferente vocabulario. Entonces, en esta revisión continua que hacemos, se verifica que justamente el texto se vaya ajustando o que tenga coherencia con el esquema que nos hicimos al inicio. ¿Se acuerdan que hacíamos la planificación? Después, a partir de esa planificación, generábamos un objetivo. Una vez que teníamos la planificación y el objetivo, hacíamos un mapita conceptual o algún otro esquema que nos gusta hacer o que nos parezca sencillo de hacer. Y cuando uno se pone a revisar, tiene que chequear que haya escrito efectivamente aquellas cosas que plasmó en el mapa conceptual. O sea, ¿realmente puse las ideas que yo quería plasmar al principio? ¿O me faltó algo? ¿Tengo que agregar algo? Una vez que revisan las ideas, tienen que ir chequeando también todo esto de la cuestión de la puntuación, la gramática, los errores de ortografía. Son todas cosas muy importantes. Entonces, eso de ir modificando justamente es
la edición. O sea, ¿qué hace la edición? Soluciona los problemas que uno detecta cuando revisa los textos. Bueno, Y antes ¿qué de, seguí? bueno, sí, sumo una cosita más, que siempre que vamos a redactar un texto, o un trabajo práctico en este caso, o sea, ponerse en el lugar de que si lo estamos escribiendo a alguien que no sabe nada del tema, digamos, o sea, para no dejar nada por sentado, que muchas veces, bueno, esto la profesora lo sabe, pero no, o sea, explicar esos conceptos o esas ideas que por ahí damos por sentado que el otro lo sabe, puede hacer la diferencia en el trabajo, digamos, lo que uno quiere plasmar que sabe o que interpretó en la lectura de ese texto. Sí, y ahí justamente es clave que tratemos de redactarlo con nuestras palabras. Obviamente, no van a ponerlo en términos muy cotidianos, pero traten de hacer en esa parte una producción más propia, digamos, que no sea todo cita el texto. O sea, es interesante utilizar las citas, que era lo que comentaba Cande, pero también hay que No, hacer es que ese igual, ejercicio. perdón, no, la cita la tienen que usar igual por más de que ellos lo hagan con sus palabras. O sea, no hacer cita directa, pero por más de que ellos bajen la idea con sus palabras, digamos, ahí va la cita parafraseada sí o sí, porque si no es plagio de la idea del autor, por las dudas para que Sí, no se igual, genere no, confusión. igual no me refería a eso. O sea, lo que me refiero Ah, es, bueno. eh, Sí, que nunca tienen que predominar las citas textuales, nunca. Eh, Siempre tienen que ser más las parafraseadas, que es lo que está diciendo André, de bajar la idea del autor a sus palabras, por así decirlo, o a su producción propia. Pero una pregunta, esto que dicen de explicar los conceptos. Por ejemplo, nosotros, nuestros trabajos prácticos son preguntas a responder. Uno como alumno es el que no sabe nada, pero si uno explica demasiado, puede ser que una respuesta se extienda más allá de lo que se pregunta. Si Sí, uno tiene que obviamente, ir no irse por las explicando. ramas, pero digamos, por ahí eh, no ser tan estricto, bueno, me pregunta esto, pongo esto simplemente, quizás se puede hacer un recorrido, una síntesis, también mm, ahí evalúan mucho la capacidad de síntesis que tengan ustedes, obviamente no van a explicar el capítulo entero para una pregunta determinada, pero Porque eh, justamente las guías de estudio que nosotros tenemos en la materia a base de preguntas es la que van guiando un poco nuestro aprendizaje. Pero a la hora de ir respondiendo los cuestionarios, no sé si hay que explicar demasiado de dónde viene, o sea, cómo uno arranca esa respuesta. No sé no, si la idea como no, sí, te entiendo, la idea no es que eso. ustedes expliquen todo el capítulo, ni mucho menos, eh, pero por ahí capaz que, ahora no se me ocurre un ejemplo puntual con respecto a las preguntas, pero nada, por ahí ustedes pueden partir de determinado tema y hablar centralmente de lo que pregunta, eh, haciendo alusión a determinados aspectos de manera sintética que Mm, puedan sumar a la pregunta. Obviamente, bien, no irse haciendo por las como una ramas breve tampoco. introducción, como para no Sí, contestarla directa. claro, eso, a eso voy. Por ahí no ser tan tajante con la respuesta y que simplemente quede en eso, sino que ver que ustedes pueden ir capaz conectando con otras ideas sin irse de la Bien, idea central de la pregunta. bien. Seguía yo. Bueno, ahora vamos a ver los textos explicativos, que son una de las formas de producción que ustedes pueden realizar. El texto explicativo es aquel que tiene por objetivo hacer comprender a un tercero un determinado tema que se presenta como un problema. Digamos, intenta informar y explicar sobre un tema o problema en la cual se establece una especie de diálogo entre quien busca explicar, que sería el enunciador o el productor del texto, y aquel al que va dirigida la exposición. Sus características son que se elaboran en tercera persona, por más de que seamos nosotros, en este caso no, pero por más de que seamos nosotros el que vamos a escribir el texto, siempre va en tercera persona. No se elaboran opiniones ni enunciados explicativos, siempre, digamos, se basan en hechos concretos o que se puedan constatar de algún autor. En esta parte de que describe, organiza y presenta los hechos de maneras causales. Es decir, las ideas se van haciendo progresivamente más complejas. Siempre vamos de lo más simple a lo más complejo para ir explicando ese tema que nosotros queremos abordar. Pueden presentarse soluciones al tema que nosotros planteamos,
también comparaciones u oposiciones de conceptos. Esto quiere decir, siempre que nosotros vamos a explicar determinado tema, lo planteamos como una pregunta. Y ahí empezamos a desarrollar nuestro texto, que puede ser presentando soluciones a esa pregunta, haciendo comparaciones con otra bibliografía, con otras investigaciones, lo que sea que estemos abordando, o por oposiciones de conceptos. ¿Cómo se organiza un texto explicativo? Hay una esquematización inicial, esto que hablaba André hoy, el planteo del problema, por qué determinada cosa, cómo determinada cosa. Luego viene la respuesta a esa pregunta, que sería la explicación del problema o la producción del texto, y una conclusión acerca de esa respuesta que nosotros intentamos dar a determinado tema. Bueno, ahora voy a explicar un poquito acerca de los textos argumentativos, que muchas veces en algunas consignas lo que les pueden consultar es en relación a argumentar según tal autor. Entonces, por eso lo queríamos presentar como para que tengan una idea de qué se trata este tipo de texto. Entonces, justamente son aquellos textos que justifican elecciones éticas, sociales, políticas e incluso científicas, y son utilizados para defender creencias, ideas u opiniones o para refutarlas de otros. Los discursos argumentativos no es que son verdaderos ni falsos, o sea, no se consideran verdaderos o falsos porque hacen referencia a diferentes puntos de vista que tienen los autores en relación a alguna teoría. Lo que sí pueden ser como más aceptados o menos aceptados, o menos creíbles o más creíbles por aquellas personas que los leen o que los escuchan, porque a veces el discurso argumentativo también se utiliza mucho en la oralidad. Que hay que tener en cuenta que siempre la argumentación es una práctica situada, es decir, que se lleva a cabo en un contexto determinado y por lo tanto está orientado hacia unos auditores o lectores, podrían ser también, determinados. O sea, ¿qué significa eso? Que nosotros cuando estemos argumentando, estamos redactando un texto argumentativo, tenemos que tener en cuenta quiénes van a ser aquellas personas que lean ese texto. Porque en función de quiénes van a ser esas personas que lean ese texto, nosotros vamos a redactarlo de una manera o lo vamos a redactar de otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente se genera como un diálogo con esa persona que está leyendo. Entonces, nosotros tenemos que anticiparnos, decir, bueno, a ver, yo argumento tal cosa, ¿qué me puede llegar a decir el otro para refutarme aquel argumento que yo estoy generando? Y adelantarme a ese argumento, adelantarme a la refutación del otro. Después tengo que evocar ese contradiscurso, o sea, aquella refutación que tenga la persona y tratar de también argumentarla, ¿sí? Entonces, es como que va a ser un entramado de diferentes ideas que se vayan interrelacionando entre sí para tratar de imaginar qué me puede llegar a decir la otra persona que no está de acuerdo conmigo al leer el texto, para tratar de convencerla de que lo que yo le estoy diciendo en realidad es lo correcto o es lo más creíble. Justamente porque hay que reconocer que se confrontan diferentes puntos de vista en los textos argumentativos. Acá, bueno, es como un resumen esto. Siempre en la argumentación tenemos enunciados asegurados. Estos son los argumentos y nosotros queremos llegar a una conclusión. Las conclusiones no están del todo cerradas. Por eso dice menos asegurado. ¿Cómo redactamos textos argumentativos? Bueno, acá tenemos que tener muy en cuenta que es súper importante conocer acerca del tema que nosotros estamos estudiando. Porque, ¿cómo hacemos para argumentar acerca de un texto? O sea, ¿cómo podemos dar razones válidas para posicionarnos acerca, en una postura, en una determinada teoría? Conociendo los argumentos a favor o los argumentos en contra de esa teoría. ¿Cómo hacemos para conocer esos argumentos a favor o en contra de dicha teoría? Buscando y recolectando información.
Y una vez que nos posicionamos en determinada postura, tenemos que tratar de convencer a ese público que nos está leyendo o que nos está escuchando de que nuestra postura es la más creíble. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tratando de emocionar al auditorio o emocionar a los lectores y convencerlos mediante pruebas. Entonces, ¿cuál es la estructura que tiene este texto argumentativo? Primero hay una apertura del discurso en el que justamente se lleva a cabo esto que les comentaba recién. Se intenta atraer la atención de las personas que los leen y para eso se utilizan diferentes recursos literarios, que no los pusimos acá porque si no se iba a ser muy extenso, pero bueno, si a ustedes les interesa, les podemos pasar una bibliografía en la que hay más información acerca de qué recursos literarios se pueden usar. Y a través de esos recursos también se genera o se establece este vínculo con la persona que nos está leyendo. Luego se presenta el estado de la cuestión que se va a abordar en el discurso. Esto vendría a ser como que la contextualización, antes de empezar a exponer los argumentos específicos, o sea, las razones que argumentan o contraargumentan una determinada teoría de la que vamos a abordar. Y por último, se hace la clausura del discurso, o sea, que se resume en relación a los argumentos que estuvimos comentando, y luego se hace como una conclusión que trata de terminar de convencer al otro a través de generar algunos sentimientos determinados en ese lector. Eso va a ir variando dependiendo del tipo de texto que nosotros trabajemos, pero esto es algo muy, muy general que quisimos abordar. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta o algo. Nos quedan 4 minutos de reunión. O si Cande, vos querés agregar algo. No. Muchas gracias, muy claro. Bueno, genial entonces. Muchas gracias a ustedes Vamos por... a tratar de aplicarlos en los cuestionarios. Seguramente la semana que viene vamos a estar haciendo un taller sobre todo esto de las citas también, que creo que era el que teníamos planificado que seguía, si no me equivoco. Así que buenísimo. todas estas cosas que estuvimos hablando hoy las vamos a trabajar más en profundidad también y con ejemplos seguramente, para que sea más visual. Ahora cuando entreguemos el trabajo práctico integrador, ponemos las citas y también nos hacen una devolución de la corrección, de cómo están puestas, ¿no? Así ya más o menos también en la práctica Sí, generalmente eso vamos a se ir corrige. aprendiendo. Bien. Y no se olviden de la bibliografía tampoco al final del trabajo. Sí. Sí, Marila le Siempre subió un documento que explica cómo al citar, entorno. como para que se puedan guiar también, mientras tanto. En el enunciado del trabajo práctico está la bibliografía que tenemos que usar. Ahí está citada según las APA, o sea, podemos usar esa misma Sí, creo que sí, están Sí. en formato APA. Lo único Bien. que por ahí las versiones que encuentren en internet van variando. Ahora la vigente es la séptima, pero Bien. por ahí si buscan pueden encontrar la sexta o